¿La discapacidad un tabú? ¿Se podría llegar a normalizar la discapacidad? Pues esto es lo que busca Timpers, una empresa que hace zapatillas de calidad fabricadas en Alicante, cuya creación está formada por personas con discapacidad. Bueno, pues soy Roberto, CEO de Timpers y uno de los 3 fundadores. Y bueno, yo me ocupo de la parte estratégica de la empresa, estoy muy metido en finanzas, producción y logística. Y yo soy trasplantado de riñón. Pues yo soy Diego Soliveres, soy socio cofundador de Timpers y llevo los departamentos de comunicación y recursos humanos. Yo tengo una discapacidad visual congénita, lo que significa que es de nacimiento. Y bueno, tengo un pequeño resto visual por el ojo derecho, por el izquierdo no veo nada y aunque bueno, al ser de nacimiento pues siempre he aprovechado muy bien ese pequeñito resto y me he valido de él siempre para todo. Yo soy Héctor Carratala Sánchez y soy el director de marketing, uno de los 3 fundadores, y mi discapacidad es fibrosis quística, que es una enfermedad que ataca a los pulmones, al páncreas y al hígado. Pero estoy muy bien. Ellos están creando un nuevo estereotipo social y laboral con respecto a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, demostrándonos que la única limitación está en nuestra mente. Así que conozcamos su historia. Remontémonos al año 2017, cuando 2 jóvenes inquietos de aproximadamente 23 años empezaron a materializar sus ideas creando un emprendimiento de sillas de ruedas para niños. Yo en arquitectura estaba haciendo un proyecto de AIG que se llama era análisis de formas y estaba estudiando cómo hacer una silla. Y una silla normal y corriente. Y no sé, fue juntarme con Roberto, ver el tema de la discapacidad y decir, por aprovechar un poco la parte de sillas, con lo que me había comentado Roberto de la parte de discapacidad, y lo aprovechamos todo en uno y sacamos el proyecto de sillas de ruedas para niños con discapacidad. Y como estábamos en la universidad, pues empezamos me acuerdo que compramos una silla de ruedas en una tienda de segunda mano. En justo, me acuerdo, la primera inversión de Timpers, yo creo que fueron 50 euros para comprar esa silla de ruedas de segunda mano, que resultó ser una silla de ruedas que estaba robada del hospital. Y bueno, empezamos a tunearla, le cambiamos, me acuerdo, el color, la pintamos toda negra con detalles en amarillo fosforescente. Luego las llantas, me acuerdo que las hicimos como unos tapacubos en el aula de corte láser de la universidad. O sea, aprovechamos como todos los recursos que teníamos para poder sacar un pequeño prototipo de la silla de ruedas que queríamos. Pero claro, llevar eso a gran escala era una locura. Pues que tendríamos 23 años, no teníamos un duro y era imposible, o sea que ahí lo desestimamos rápido. A pesar de que no pudieron seguir y su emprendimiento de sillas de ruedas no fue muy viable para ellos, sus ideas y sus ganas de seguir adelante estaban intactas. Así que decidieron aprovechar la oportunidad e intentarlo con zapatillas. Cuando vimos que no podíamos hacer las sillas de ruedas, fue como, ostras, se nos cae la primera idea que tenemos, pero seguíamos en el mood de queremos emprender. Y pues bueno, Roberta tenía, creo que es el padrino de su hermana, tenía una fábrica de zapatos en Catral. Y lo que primero hizo fue, ellos tenían un sobrante de stock de otras fabricaciones que habían hecho a otro proveedor. Y bueno, ellos decían que nos vendían como el stock sobrante, no me acuerdo si era 5 euros, y nosotros lo podíamos vender a 15. Entonces empezamos vendiendo menorquinas del 36 al 41 a familiares y amigos. Y bueno, no nos fue mal porque al final fueron pocas, a lo mejor fueron unas 100 o así. Y empezamos a vender a amigos y demás y quisimos ir a por más. Entonces, al final el que nos vendía no era directamente el padrino, sino que era otro socio, y tuvimos un problema que era que para poder vender teníamos que comprarle todo el stock.
todo el stock a lo mejor eran 5.000 pares que nosotros pues no teníamos ese dinero. Y a raíz de eso dijimos, ostras, ese dinero no lo tenemos y ahora mismo hacer una marca de zapatillas teniendo a su padrino era más económico porque podíamos hacer pocos pares, no me acuerdo si hicimos 180 pares al principio, que sí que tuvimos que poner un poco de dinero, no me acuerdo si fueron 1.000 euros o 2.000 y hicimos nuestra primera marca de zapatillas, que no tenía nada que ver con lo que es ahora. Estos dos grandes amigos estaban ayudando dentro del equipo de fútbol de la ONCE para ciegos y se les dio la magnífica idea de llevar las zapatillas para vendérselas a ellos, porque sabían que sí o sí tenían que comprarles algunas. Sin embargo, no se esperaban que dentro de esta dinámica se creara la gran empresa que es hoy. Pues bueno, nosotros siempre entrenábamos y en el vestuario pues siempre nos quedábamos tiempo ahí para hablar de todo un poco, al final pues hace familia, ¿no? Y acabó el entrenamiento y sacamos de la bolsa de fútbol, sacamos las zapatillas y dijimos, oye, tal, estamos empezando con una marca, mirad a ver qué os parece, porque con la esta de vamos a venderos y encubiertamente. Y nos quedamos flipados de cómo los ciegos veían las zapatillas, porque al final, claro, y nosotros nunca nos habíamos enfrentado a eso, ¿no? Y tocaban la zapatilla, le metían la mano por dentro, las doblaban así para ver qué resistencia tenían, tocaban los cordones y decías, hostia, esto no va a pasar en la vida. Dentro del equipo de fútbol también se encontraba Diego Soliveres, actual director en comunicación y recursos humanos de la empresa, quien también era compañero de ellos en la universidad y quien quiso ser parte de este proyecto que apenas estaba comenzando. Una vez que ellos decidieron hacer este modelo dentro de lo que era su marca, nos pidieron ayuda a los jugadores del equipo, claro, para decirles a ellos qué es lo que una zapatilla tenía que tener para ser atractiva para los ciegos o qué es lo que a nosotros nos gustaría ver en una zapatilla. Entonces, bueno, yo como aparte de que me llevaba fenomenal con ellos en el vestuario y son, la verdad es que dos personas maravillosas, Aitor y Roberto, pues yo soy una persona inquieta que también me gusta mucho ayudar, me gusta mucho aportar y también, por suerte o por desgracia, pues soy una persona que le cuesta mucho decir que no. A mí me cuesta mucho decir que no. Y entonces, bueno, pues yo creo que de todos los compañeros del equipo fui el que más se implicó y el que más les ayudó a lanzar adelante este modelo de zapatilla. Y de manera desinteresada Diego se metió al proyecto ayudando como el que más y ya empezamos a ganar concursos y fue como, ostras, a partir de ahora creo que esto sí que es Timpers. Nos dimos cuenta de que el prototipo ese que habíamos hecho diseñado por ciegos sí que tenía un sentido, tenía un porqué, tenía ese futuro que nuestra anterior marca no tenía y le dijimos a Diego que obviamente lo queríamos dentro del equipo fundador porque consideramos que Timpers nace ahí, en el momento en que tiene un propósito social diferente que no eran unas zapatillas sin más. Carmo, Zaptrack, Timpers, variedad de nombres que después de darle muchas vueltas a la cabeza, la empresa fue bautizada como Timpers. Primero era Zaptrack, era la primera empresa que hicimos de las menorquinas estas que os comentaba. Luego la otra era Carmo, de Carratalá y Muedano, que éramos Robert y yo. Y luego fue Pimpers. Y bueno, y la pasamos a los amigos, Pimpers tal, ¿qué tal os suena? No sé qué. Y le pasa que a todos los amigos les sonaba como, por ese momento estaba el boom de Pompey, de las zapatillas, y les recordaba mucho la doble P, o sea, ese sonido de las P les recordaba muchísimo. Y dijimos, hostia, pues a nosotros nos encanta Pimpers, obviamente no queremos salir detrás de Pompey con otro nombre muy parecido, y empezamos a probar vocales. Y a Impers, Bimpers, hasta que llegamos a la T y dijimos Timpers. Y dijimos, ostras, Timpers suena bien. Luego sacamos Tiempo de Personas, que era una sección que tenemos aquí en la que hacemos pues podcasts y píldoras con personas que han hecho algo por la discapacidad y decíamos, coño, Timpers, Tiempo de Personas, podíamos haber ido por ahí, pero no, la realidad es la otra. A medida del tiempo, ellos fueron creciendo, postulándose a varios concursos, los cuales los ayudó para visualizarse poco a poco, hasta que llegaron a medios de comunicación y se encontraron algunas inconformidades con algunos titulares de su empresa.
A ver, mi primera reacción al principio fue mala, porque yo me encanta la comunicación, creo que le pongo mucha pasión a la comunicación y a mí me daba mucha rabia que, dando el mensaje yo tan claro como creo que lo doy, que los medios de comunicación un poco pusieran ese titular sin informarse, o que a lo mejor pensaran solamente en el impacto que podía tener la noticia y lo poquito que les costaba realmente cambiar el mensaje y lo poco que yo veía que se preocupaban por ello. Yo creo que la primera vez tampoco fue una locura, porque al final los medios, yo qué sé, conocen una noticia, la ponen, pero ya el problema es cuando llevas ya 200 veces en los medios, que estás encima de ellos, que les recalcas totalmente que no son zapatillas para ciegos, sino que son zapatillas para todo el mundo, y te ponen que son zapatillas para ciegos. Ahí es cuando sí que te toca la moral y dices, ostras, estoy encima, estoy recalcándole que es esto y me están diciendo que son zapatillas para ciegos. Y al final, y ahí te das cuenta que los periodistas lo que quieren es el clickbait, ¿no? El tener un titular bueno para que al final la noticia también sea más clicable. En 2019 les llega una gran oportunidad de incorporarse a Lanzadera, la aceleradora de empresas de Juan Roch, que ayuda a potenciar emprendimientos para hacer realidad sus proyectos, y que le dio a Timpers un futuro por delante. Y de repente nos llamaron para hacer las pruebas, no me acuerdo cómo se llaman, pero hace 3 días aquí como de convivencias, y vinimos y era como un sueño cumplido, era un Silicon Valley aquí en Valencia, que se respiraba trabajo, que todo lo que nos molaba. Claro, al final Robert y yo nos habíamos juntado dentro de nuestro grupo de amigos, que somos 20, porque a los dos nos interesaba el trabajo o el emprendimiento, y llegas aquí y todo el mundo tiene esa ambición, esas ganas de trabajar y tal. Y claro, nos vinimos aquí a los 3 días y fue un cambio. Me acuerdo que al principio éramos Robert y yo que decíamos sí, 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 y Diego aún lo tenía ahí, pero es que Diego creo que nos vio tan motivados a Roberto y a mí, que lo decía en lágrima viva Diego, que había hablado con su madre, que era una ocasión que no podía dejar escapar. Y fue de un momento a otro, yo me acuerdo, di el preaviso de me voy en 2 semanas, digo igual, y enseguida al día siguiente nos vinimos, porque era la oportunidad de nuestras vidas. Una vez que Lanzadera nos seleccionó para ayudarnos a acelerar el proyecto, Lanzadera te pedía presencialidad y dedicación expresa al proyecto. La única opción que teníamos de entrar en Lanzadera era dejándolo todo en Alicante y venirnos aquí a vivir a Valencia. Sus diseños son únicos y creativos, pues a pesar de que son llamativos visualmente, el sentido del tacto es el principal en las zapatillas, ya que las personas al tocarlos pueden transportarse a diferentes lugares, siendo ese uno de sus principales objetivos. Al principio, como te cuento, lo que hacíamos, que era brutal, pedíamos todo tipo de materiales a las fábricas y a los proveedores, veníamos a una mesa como esta, porque eran salas como esta, tirábamos todos los materiales al aire, encima de la mesa, y yo realmente iba tocando los materiales y mis compañeros iban apuntando mis sensaciones de, coño, pues esto me recuerda a césped, o esto recuerda al tejido de la ropa deportiva de fútbol, o esto recuerda como a algodón. Entonces íbamos apuntando lo que cada material tenía para mí de la sensación, y luego una vez que teníamos seleccionados los que nos gustaban, tratábamos de combinarlos entre sí para que no fuera a poner materiales al tuntún y que realmente tuvieran un significado. Por ejemplo, ese que tú destacabas siempre ha sido mi favorita, era una zapatilla que estaba hecha con fieltro verde, que al tacto parecía como césped, como naturaleza, como la montaña. Llega 2020 y a pesar de que muchas empresas cayeron por la pandemia, a Timpers le fue muy bien, pues hicieron una colaboración con la Fundación El Levante, que es una de las escuelas de deporte adaptado para las personas con discapacidad más importantes de Europa, en el que realizaron unos modelos solidarios con el que el 100% del recaudo iba para la fundación, donde además esos modelos fueron usados como uniforme de paseo para los jugadores de El Levante. Y todo no termina aquí, pues también hicieron una colaboración con una campaña llamada Deporte para Todos, en donde se contactaron con los deportistas paralímpicos más importantes de España para que con un código de descuento pudieran recaudar fondos para un club de natación para discapacitados en Alicante, donde además le sacaron provecho a la situación de la pandemia creando una sección en su página web
de zapatillas recicladas. Y gracias a la visión empresarial de Roberto fue un poco que nos animó a, oye, las cosas no están tan jodidas, vamos a volver a vender porque si no, por todo lo que hemos luchado, se va a ir a la mierda, así por hablar al grano. Y bueno, pues era un momento en el que la publicidad estaba muy barata, era un momento en el que todo el mundo estaba en casa, era un momento en el que cualquier cosa que sacaras ibas a estar atento porque era, ¿no?, el boom de las redes sociales en ese momento también. Y bueno, teníamos ya más o menos la colección encaminada en que nos íbamos a ir por lo sostenible y dijimos, ostras, ¿por qué no probamos a sacarlo ahora y volver a tirar el negocio online para adelante? Y la verdad que ya enseguida volvimos a ser otra vez los 3 a 1 a vender y nos funcionó súper bien. Entre probar y no probar, probar siempre, pues esto es uno de los valores que tienen como empresa, consagrándolo en uno de los momentos más importantes de su trayectoria, donde sin esperarlo, cumplieron uno de los objetivos que tenían escritos antes de consolidar la empresa. Nosotros a final del 2020 nos pusimos en contacto con el Comité Paralímpico para presentarnos y para pedirles si habría alguna forma de colaborar con ellos para las Paralimpiadas de París 24, porque claro, las Paralimpiadas de Tokio se hicieron en el 21 por el COVID, pero en principio tendrían que haber sido el 20. Por lo tanto, dábamos por hecho que el comité lo tenía ya todo cerrado. Entonces nosotros hablamos con el comité para intentar hacer algo con ellos para París. Bueno, nos presentamos, hicimos buena relación, nos dijeron que nos tendrían en cuenta y ahí quedó la cosa. Y a principios del 2021 recibimos una llamada del comité urgente diciendo que habían tenido un problema muy gordo porque la empresa que les tenía que servir las zapatillas de desfile para la Paralimpiada de Tokio, al fabricar en Asia, nosotros ya sabéis que fabricamos 100% en la provincia de Alicante y tal, pues que con el tema del COVID y todo eso, que no iban a ser capaces de poder servirles a tiempo las zapatillas. Entonces se quedaron realmente totalmente en la estacada y nos preguntaron si nosotros al fabricar en Alicante tendríamos la opción de hacerles las zapatillas a tiempo. Entonces, bueno, ahí fue un trabajo muy duro porque tuvimos que hacer varios prototipos para que se ajustaran al branding que el Comité Paralímpico y el Comité Paralímpico Internacional necesitan, que tuviera los elementos de un tamaño concreto, que no pusiera ciertas cosas, que sí que pudiera poner ciertas otras. En fin, fue un trabajo enorme, sobre todo de Roberto, que es el que se encarga de todo lo que es el tema producción, y al final conseguimos llegar a tiempo para hacerles esas zapatillas y poder servirlas. Y gracias a eso, y a que yo creo que les salvamos de un apuro, todo hay que decirlo, confiamos en que el año que viene seamos la marca que hagamos también las de París. Pues brutal, porque nosotros siempre habíamos querido participar en los Juegos Paralímpicos, pero a nivel jugador o entrenador, ¿no? Habíamos tenido como esa espinita y el poder vestir, ostras, te enorgullece a ti mismo, como, ostras, lo que había soñado yo como entrenador o como jugador, lo iba a poder conseguir como patrocinador. Y dices, ostras, qué vueltas que da la vida. Y nada, los 3, yo creo que siempre lo decimos, es nuestro mayor hito porque al final es lo que realmente queríamos nosotros desde un principio. Pero como nada puede ser color de rosa, en ese mismo año se les presentó una situación que casi les hace perder la empresa, pues les habían robado aproximadamente el 60% del stock. Roban en Timbers, la empresa de zapatillas valenciana. La marca de zapatillas Timbers sufre un robo de la mayoría de sus... Aproximadamente el 60% del stock fue robado en Timbers. Yo estaba en Asturias. Yo estaba bajando el río Sella, que claro, cuando emprendes no tienes tiempo de vacaciones, tienes que estar todo el día. Y ya llevábamos 2 años, empezaba a irnos bien la cosa, nos habíamos cambiado de almacén, habíamos ampliado equipo, ya podías delegar algunas cosas y yo fui, eso era en julio, yo era el primero que se iba de vacaciones, me fui una semana. Y me fui, primero estuve en Bilbao, creo, luego nos fuimos a Asturias y en Asturias bajaba yo el Sella. Y bajaba el Sella y claro, y el móvil lo llevas detrás de la barca para que no se moje. Y total, que pues a lo mejor, no sé, bajé 4 horas, paramos, y digo, a revisar el móvil, le voy a decir a mi madre que estoy bien, tal.
y me veo 17 llamadas perdidas de Roberto Medano. Digo, hostia, ¿qué ha pasado? Todos los grupos que tenemos de Timper, o sea, tenemos los 3 de Timper, los trabajadores, algunos que tenemos con amigos, tal, en todos, o sea, nos han robado, y yo estaba flipando. Me acuerdo que iba con mi pareja y me decía, ¿qué te pasa? Y yo sin poder hablar, ya lo llamé, me contó todo y yo estaba flipando. En ese momento llamé a mi tío porque era asegurador también, es que no sabíamos ni qué hacer. No, fue fatal. Nosotros ahí realmente estábamos desolados. Pensábamos que de verdad existía la posibilidad real de cerrar, porque nos vimos sin zapatillas. El proceso de fabricación del calzado son entre 2 meses y medio y 3 meses, por lo tanto no teníamos margen para poder tener zapatillas desde ese momento. Y claro, por mucho social que sea el proyecto, tú tienes que hacer frente, como todo el mundo, a proveedores, a salarios, entonces claro, sin zapatillas para vender y sin maniobra de poder fabricar rápido, lo vimos mal. Sin embargo, eso no fue excusa para quedarse con los brazos cruzados. Decidieron grabar un video mostrándole a sus seguidores lo ocurrido y lo que hizo que les cambiara absolutamente la situación. Bueno, familia, estamos aquí para contaros algo que nos ha pasado que cambia radicalmente todo lo que teníamos previsto hasta ahora. Nos han robado cerca del 50-60% del stock que teníamos aquí en el almacén. Cuando los volví a llamar, ya se ve que entre los dos se habían vuelto ahí, habían hecho un pacto con Dios y se habían animado de locos. Y estaban como, ¡buah, esto lo vamos a recuperar, vamos a hacer un vídeo, vamos a hacer no sé qué, porque esto vamos a llamar ahora a no sé quién! Y estaban súper motivados y eso a mí me tranquilizó, porque a mí me quedaban 2 días todavía de viaje y obviamente no me tranquilizó como al máximo, pero ya era otro mood totalmente diferente. Y os vamos a pedir 2 cosas. En primer lugar, máxima difusión a este vídeo o máxima ayuda por vuestra parte, porque al final si nos juntamos todos y tratamos de encontrar... Al final era una campaña más de honestidad, de decir, oye, no podemos vender más porque... O sea, no es que no podíamos vender, es que lo que habíamos vendido no lo habíamos podido servir. No habían zapatillas en la web, se habían llevado un montón, entonces, oye, si las veis en algún lado también avisarnos a nosotros. Hicimos un vídeo ahí que siempre lo decimos, es una campaña necesaria, pero la campaña realmente la hizo la gente haciéndola viral, porque nosotros pues es un vídeo normal y corriente. Y lo que hicimos fue un poco de llamamiento a todas las partes de, oye, si veis que las zapatillas se están vendiendo en una página de estas de segunda mano de ropa, avisadnos, si las veis en mercadillos, si las veis en tiendas. Y por último, también muy importante, es que nos habíamos quedado sin zapatillas el 2 de agosto y teníamos que vender de alguna manera, entonces lanzamos una preventa a 2-3 meses, porque las fábricas en agosto de calzado cierran, y lanzamos la preventa con un miedo terrible, porque a 3 meses pensábamos la gente no se va a involucrar en esto, y la verdad que nos callaron la boca, porque lo que pasó después fue mágico. La gente empezó a comprar regalos para Navidad, regalos para cumpleaños. Si no hubiese sido por el anuncio que hicimos en redes sociales y por la ayuda que nos brindasteis, hubiese sido imposible seguir en la empresa realmente. Y es que solo tenemos palabras de agradecimiento, porque si no hubiera pasado eso, yo creo que ahora mismo estaríamos en la quiebra. Actualmente Timpers está trabajando en Angels Capitals, una sociedad de inversión en la Marina de Valencia que ayuda a los emprendimientos. Ellos están creciendo con sus proyectos y avanzando para cumplir sus metas futuras. Nosotros creo que siempre ponemos el mismo ejemplo, nos encantaría ver a... Bueno, de aquí a un año, no creo que tanto, pero de aquí a 10 años, como llegar a venir a trabajar, ¿no? y ver una empresa de a lo mejor de 50 personas con muchísima diversidad, que a nadie se lo cuestione por cómo es, ¿no? Que se valoren en las capacidades y que a la gente vea eso como algo normal, ¿no? Y creo que eso es lo que más nos llamaría a nosotros lo que más nos hace especial ilusión, ¿no? Y esa yo creo que es la visión de Timpers en 50 años, en 10 años, ¿no? Una empresa con un montón de personas que va creciendo, va como un tiro y que además normaliza todo este tipo de acciones.
Y bueno, yo lo que espero con el tiempo es que la empresa crezca, que seamos el referente que creo que nos merecemos ser en cuanto al mundo del calzado, que acabemos realmente pudiendo dar esa oportunidad a la gente con discapacidad que yo creo que merece, que pongamos nuestro granito de arena en poder hacer un mundo mejor, y estoy muy feliz de poder formar parte de eso. Y así es como nace una familia que sigue creciendo, demostrándole al mundo que las metas, por más locas e imposibles que se vean, se pueden cumplir, que una discapacidad no es limitante para cumplir tus sueños, que rendirse no es opción y que es mejor probar que no probar. Mi nombre es Juanita Ochoa y espero que esta historia te haya tocado un poco el corazón. Muchas gracias.